Gracias, Marcela, porque tu ejercicio hizo que me sintiera menos nerviosa. Bueno, este trabajo se titula Los destinos del duelo frente a la desaparición forzada de personas. Y es un trabajo que nace en primer momento por la necesidad de explicarme a mí misma y por la evolución de un trabajo de secuestro que presenté el año pasado en Santiago de Cuba. Entonces voy a empezar. ¿Dónde está mi padre? Quiero encontrarlo como sea. Hace 5 años que busco a mi esposo. Estoy cansada. Quiero encontrarlo. Vivo o muerto, pero encontrarlo. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Estoy desesperada. Mi hijo está desaparecido. No sé si está muerto o está herido de gravedad. Estas son frases que describen la desesperación y el dolor de una persona frente a la desaparición forzada de un ser querido. Pero, ¿qué es la desaparición forzada? Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la desaparición forzada de personas se produce siempre que se arreste, detenga, prive de su libertad o se traslade contra la voluntad a una persona, por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúen en nombre del gobierno, con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se nieguen a revelar su suerte, su paradero o a reconocer que está privada de su libertad, sustrayéndola así a la protección de la ley. En mayo de 2014, la Coordinación de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada presentó un informe que aborda el contexto actual en México. El informe reconoce que en el sexenio de Felipe Calderón, este sexenio dejó aproximadamente un saldo de 26,000 personas desaparecidas. Sin embargo, no hay datos oficiales y mucho menos confiables. Para lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, esto hasta mayo, el informe reporta nuevamente 26,000 personas desaparecidas. De estas desapariciones no se sabe cuántas fueron cometidas por agentes del Estado o cuántas por el crimen organizado o coludidos. Ya nos dijo el doctor Marco que es lo mismo, pareciera. El contexto actual obliga a la tanatología a preguntarse sobre la lógica de este proceso de duelo, ya que una de las particularidades, que no existen otras, es la no existencia de un cuerpo que dé prueba de realidad y que evidencia al sujeto que su ser amado quizá ya no existe. Voy a comenzar como buena psicoanalista con Freud, que en 1917 define el duelo como un afecto normal, una reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción como la patria, la libertad, un ideal. Se caracteriza por la pérdida del interés en el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de escoger algún nuevo objeto de amor, así como el acostamiento del yo. La prueba de realidad se refiere a los mecanismos que utiliza el sujeto para llegar a un juicio, que a su vez le dará la capacidad de distinguir si un estímulo proviene o se origina en el mundo interno o en el mundo externo. En el caso del duelo, mostrará al sujeto que el objeto amado ya no existe y reclamará quitar la libido de sus enlaces con ese objeto. Por lo tanto, el trabajo de duelo es el tiempo en el que el sujeto renuncia al objeto declarándolo perdido y así se disipa el gasto de energía que requería. El duelo integra diversos procesos psíquicos que no necesariamente corresponden al tiempo presente del sujeto
y donde participan numerosos mecanismos que se integran para hacer frente a la reacción. Un ejemplo es la forma en cómo está integrado el yo del sujeto. Según Greenberg, el proceso de integración del yo será resultado de la exitosa elaboración del duelo por sí mismo y por sus objetos, ya que permitirá el afianzamiento progresivo de la propia identidad. Fíjense qué tan importante es el duelo. De lo contrario, se producirán regresiones a niveles de identidad más rudimentarios como los que pueden existir en las etapas paranoides, esquizoides o en las características del yo fetal. La posibilidad de una buena integración del yo y por lo tanto de un duelo adecuado por sus objetos depende de su capacidad para elaborar con éxito sucesivos trabajos de duelo en relación con la pérdida que demarcan los retos de cada etapa del desarrollo normal de una persona. Por otra parte, Melanie Klein señaló la importancia de una buena resolución de la posición depresiva para poder hacer un duelo normal y mantener un nivel adecuado de salud psíquica. Afirmó que la posición esquizoparanoide, los psicólogos saben muy bien que va desde el nacimiento hasta el tercer mes de vida aproximadamente, se da una internalización del objeto bueno, lo que obliga a concluir en el bebé la presencia de angustia depresiva y de culpa. Racker menciona que no es posible comprender el sufrimiento del otro, más que a través de la identificación con él. Por lo tanto, coloca el acento en la necesidad de elaborar el dolor que el objeto amado nos ha causado con su abandono, es decir, el proceso de duelo. Bowlby expone que la renuncia al objeto es un desenlace común en el duelo, aunque no ocurre siempre así. Y creo que en tanatología esto es lo que poco hemos hablado, que no siempre hay una renuncia, no siempre hay una elaboración de duelo, no todos pueden elaborar duelo. Ya que el duelo abarca una gran cantidad de procesos psicológicos, inclusive aquellos que llevan a una retención del objeto. Pollock dice que el trabajo del duelo consiste en una descatexis. Nada más como paréntesis, catexia, me refiero a la cantidad de energía mental que investimos en un objeto. Entonces, Pollock dice que el trabajo del duelo consiste en una descatexis, es decir, quitar esa energía interna de objeto que libera energía para ser utilizada en posteriores actividades de recatexis. Este proceso puede detenerse negando la muerte del objeto o seguir hasta el final, es decir, hasta que el yo, con la terminación del trabajo de duelo, se libere y se desinhiba. Las definiciones precedentes se prestan a considerar dos destinos del duelo. Uno, el que conduce al abandono total del objeto perdido, y el otro, que tiene como desenlace su retención. Sin embargo, me encuentro que Freud evoluciona su opinión a este respecto, ya que entre 1912 y 1926 insiste en que la misión del trabajo de duelo consiste en retirar las cargas del objeto perdido y dirigirlas hacia otros objetos sustitutos. Sin embargo, en una carta a Vincent Wager, escrita en 1929, expresa textualmente: aunque sabemos muy bien que después de una pérdida, así termina pasando el estado agudo del duelo, no por eso se nos escapa el hecho de que jamás encontraremos consuelo y seremos capaces de hallar un sustituto. Si logramos llenar este vacío por completo, siempre tendrá que hacer con alguna otra cosa. Y en verdad que es justo que no suceda de esa manera, pues es la única forma de no perturbar el amor al que nos negamos a renunciar. Avelino González colige que el retirar por completo la catexia de un objeto supondría el olvido absoluto del mismo, pues no se concibe ningún recuerdo sin energía catéquica que cargue la huella anémica. Por otra parte, es dudoso que el olvido total de un objeto importante deba considerarse como normal, pero puede objetarse
que en realidad no se está hablando de una retirada completa de las catexias de objeto, sino más bien de la sustitución de la mayoría de dicha carga, lo cual dejaría suficiente cantidad de energía para mantener vivo el recuerdo. Entonces pasamos de una polaridad de olvidarnos por completo y dejar por completo el objeto a solo sustituir la mayoría de la carga para que nos permita seguir viviendo. En el caso de las desapariciones forzadas de personas, pareciera que el duelo se encuentra psíquicamente suspendido, ya que carece de pruebas que confronten al sujeto con la pérdida real, a diferencia de quien enfrenta con certeza la muerte del otro, reafirmada por la existencia de un cadáver y de un ritual funerario. El doliente de un desaparecido se enfrenta en el vacío de no saber lo que sucedió, y esto le genera la necesidad de buscar respuestas que lo llevan a la constante búsqueda. Freud hace una distinción entre las respuestas de angustia, dolor y duelo. Propone que la angustia se genera ante el peligro de perder el objeto amado. El dolor se afianza en la sensación de una pérdida consumada. Por otra parte, el duelo es un proceso que el aparato psíquico realiza para tramitar lo insoportable de la pérdida. Frente a la desaparición forzada, se mezclan inicialmente las respuestas de angustia y de dolor. El no poder discernir entre lo temporal y lo definitivo de la pérdida abre al sujeto las vías para los dos tipos de reacciones. Sin embargo, la pérdida del objeto es cada vez más una condición de dolor por la imposibilidad de satisfacer la carga de anhelo que se dirige al objeto perdido. El tiempo de desaparición le va a señalar al sujeto que la desaparición quizás sea definitiva, y el dolor se afianza como única forma de resguardar el vínculo con un ser que ya no está en la realidad objetiva, pero que se sostiene en la realidad psíquica. Ana, una mujer que busca a su esposo desde hace 5 años, revela cómo el dolor es el único vínculo con su objeto desaparecido. Comenta que desde el momento de la desaparición mantiene prendida una veladora a la que todos los días le reza y llora. Ana describe que el prender diariamente la veladora le genera un intenso dolor que, a decir de ella, es tan grande como el primer día. Relata que hay días que se siente menos triste, con menos dolor, pero en esos momentos se siente tan culpable que acude de inmediato al lugar de la veladora para reencontrar con su dolor. A todo esto, el poeta Pedro Salinas diría: no quiero que te vayas, dolor, última forma de amar. Pareciera que a Ana el entorno del dolor le permite evitar el encuentro con una posible verdad, la muerte de su esposo, el cual queda ubicado psíquicamente como desaparecido, es decir, susceptible de volver a aparecer. Pollock, siguiendo a Hartman, afirma que el yo moviliza procesos adaptativos en cuanto la pérdida de un objeto necesita alterar el equilibrio entre el medio psicológico interno y el medio psicológico externo. El proceso adaptativo implica, en parte, una ruptura del equilibrio adaptativo previo, establecido con el objeto citado, y el establecimiento gradual de nuevas relaciones con figuras presentes en la realidad. Yo creo, esto es una creencia mía, fundada en la teoría, por supuesto, que el trabajo de duelo necesita incluir necesariamente la indagación de las fantasías asociadas a la desaparición. No sé si está vivo, está muerto o está herido de gravedad. Así como las fantasías inconscientes que encubren el enojo y la frustración. Regularmente el yo se prepara para lo peor. Nuestra mente consciente se prepara para lo peor. Entonces, he encontrado en relatos de víctimas de la desaparición forzada de sus familiares
que creen o buscan que les pasó lo peor, porque es una forma de decir que más vale que haya pasado algo muy malo, que le haya pasado a esa persona que no encuentra algo muy malo para no estar conmigo. Y es una forma también de protección del yo. De esta manera podemos indagar las representaciones del dolor ante la pérdida y así facilitar el trabajo de duelo. La experiencia con pacientes de este tipo, así como los datos que proporcionan la literatura, la antropología y la historia, prueban que el objeto perdido queda intensamente cargado y juega un papel de suma importancia en el psiquismo del individuo y de la sociedad. Bernard relata que en la Grecia antigua, cuando no se encontraban los cuerpos de guerreros, la comunidad levantaba una estatua y llamaba 3 veces al desaparecido por su nombre. La creencia era que el alma habitaba la figura y así se podrían realizar los ritos funerarios. Como todos sabemos, acá en México cada año se recuerdan a los difuntos, se celebran diferentes ritos como las ofrendas, las calaveras literarias, visitas al panteón. Es decir, que el mexicano no cae en el olvido. Decir que esto es a consecuencia de un duelo incompleto, patológico y de retención de objeto sería tanto como pretender adaptar la realidad a la teoría y no esta última a la primera. Esta sería una de las diferentes formas posibles de duelo que no pueden tener características patológicas. Perdón, voy a tomar agua. Bueno, Diego García Reynoso, en un libro que se llama Estudios psicoanalíticos de algunos cuentos de Edgar Allan Poe, acuña el término cadáver viviente para designar al objeto muerto, en este caso la madre. Huelga decir que esto constituye una manera de existir, pero es una manera distinta a la real, en cuanto al cadáver viviente es huésped exclusivo de nuestra imaginación. Muy similar a lo que sucede en Pedro Páramo, de Juan Rulfo, donde el mundo de los vivos y el mundo de los muertos coexisten y se confunden. El objeto bueno de Melanie Klein no es más que otra forma de testimoniar que el duelo no se refiere a objetos realmente muertos para el individuo, sino a objetos que por su ausencia pasan a ocupar un lugar especial en nuestro mundo interno. Abraham señala que el duelo se termina cuando el sujeto logra internalizar el objeto perdido. Mi objeto amado no ha desaparecido, pues lo llevo dentro de mí y ya nunca podré perderlo. Racker, en un estudio realizado en colaboración con Fidia Asensio, Abelino González, Paula Ivanich y Salomón Resnick, estudia la relación entre el grito, el canto y la música, y llega a la conclusión de que estos últimos son formas de conservar una buena relación con el objeto amado, el objeto perdido. Podría decirse que la función, una de las tantas funciones de las marchas de protesta, es una de las formas de intento de elaboración de duelo, y tiene como destino la negación, la transformación de la agresión en su contrario o la reparación. El grito, agresiva petición de ayuda, se transforma en canto, versión hedónica de su antecesor. Como verán, las aportaciones anteriores dan cuenta de que no necesariamente se necesita el objeto real, amado, para comenzar la elaboración del duelo, ya que todos los objetos representativos del mundo externo están internalizados en parte en el mundo interno de cada quien. En suma, el estado actual de nuestro conocimiento coloca el acento en el dolor y angustia resultantes de la pérdida de algo importante, un objeto, y por ende una parte de nosotros mismos. La tolerancia a esta pérdida está dada, en última instancia, por la posibilidad de negarla en un primer momento como algo definitivo, estableciendo una relación fantástica con dicho objeto que nos permita sustituirlo en la realidad por otro que lo represente. El miedo, la desesperanza, el desamparo son experiencias compartidas debido a la situación actual del país.
no son asuntos exclusivos de individuos aislados. Acá en México, la desaparición forzada, a diferencia de otros países, tiene una característica que en otros lados no se da. Acá cualquiera de nosotros o algún familiar nuestro puede desaparecer. En otros países tienen una causa como racismo o como cuestiones más políticas. Aquí en México, si estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, puedes desaparecer. Se trata de algo que atañe colectivamente a todos los que nos vemos tocados de diferentes formas por hechos y acontecimientos que nos asaltan. Y espero que así sea, que nos asalten, que nos enojen, que nos cuestionen, que no nos acostumbremos a que así tenemos que vivir. Por ende, tanatólogos, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, gerontólogos, áreas afines, trabajemos en la producción e invención de espacios de intervención profesional para dolientes de desaparecidos. Recordando que no es posible generar dichos espacios sin la ayuda activa de otros. Observemos y aprendamos de las madres, padres, esposos, hermanos, amigos, compañeros de los desaparecidos y los espacios que ellos mismos han tenido que generar, que crear más allá de su hogar. Espacios en los que las instituciones oficiales se ven rebasadas con sus funciones. Por otro lado, estas experiencias dan cuenta de que el poder estatal no puede controlar ni instituir el amor, el recuerdo, el olvido, la supresión y la elaboración del duelo por los desaparecidos. Hay entonces cierto ámbito subjetivo en el que el Estado no puede ejercer dominio ni control. Para finalizar, ya sea que hablemos en términos de angustia de separación, con experiencias infantiles que las acentúen hasta hacerlas intolerables, de ambivalencias extremas o de una dosis excesiva de impulso de muerte que impida la estructuración de una posición depresiva normal, de objetos malos reales externos o de una combinación de varios de estos factores, el hecho es que, en la medida en que podamos absorber más cantidad de dolor y tolerar montos más elevados de angustia, nuestro control de la realidad interna será mayor, porque no necesitaremos de formarla autoplásticamente para hacer tolerable el sufrimiento. Muchas gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.